Buenos días, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor y por supuesto también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet. Agradecerles también la preocupación por mi estado de salud. Gracias a Dios ya salí negativo en el control para poder estar acá, por supuesto, y la verdad que fue una cosa bastante leve, y digamos, más que nada fue por un tema de precaución, por las personas con las que me relaciono. Pero agradezco a Dios el poder estar aquí esta mañana una vez más y sobre todo la preocupación de cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a retomar, por mi parte, el estudio de la carta de los Tesalonicenses. Estamos en la primera carta de los Tesalonicenses y estamos hoy día terminando el capítulo 3. El capítulo 3. Vamos a tomar desde el versículo 10 al 13. A pesar que el 10 se tocó en parte la semana pasada, es preciso para hacer la continuación de lo que estamos estudiando. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 13. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. También lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Padre, te damos gracias esta mañana por el privilegio, la libertad y la oportunidad que tenemos, Señor, de abrir tu palabra, estudiarla y poder, Señor, asimilarla de tal manera que se haga vida práctica en nosotros, Señor, y que vayamos, Señor, permitiendo que el Espíritu Santo la use a fin de ir perfeccionando nuestra vida para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos dicho a lo largo de todo este año que la carta a los Tesalonicenses es una carta ambas. Vamos a ver ambas este año, son realmente tesoros para nosotros porque encierra una cantidad de elementos prácticos que son en los que finalmente nosotros debemos enfocar. Porque así como los tesalonicenses recibieron esta carta de manos del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, con el propósito, como dice ahí, de afirmar y completar su fe, es lo mismo que ocurre para nosotros también el día de hoy. Y así, ¿no es cierto?, es lo que la palabra de Dios nos dice que cumple su propósito y va perfeccionando la obra de Dios en cada uno de sus hijos. Llegamos a este punto en el cual el apóstol Pablo está, como dice el versículo 10, orando de noche y de día. No significa que es lo único que Pablo hacía, ¿no es cierto? Sino que lo que está diciendo ahí es que constantemente él se daba tiempo para recordar a sus hermanos y orar por ellos, aún en la cantidad de actividades que seguramente tenía que realizar. Pero él dice con insistencia, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. El apóstol Pablo tenía un deseo intenso, una pasión, podríamos decir, por volver a ver a estos hermanos. Pero era una pasión y un deseo no meramente emocional, ¿no es cierto? Sino que, por supuesto que había una situación de esas características, pero el punto principal de su deseo está en lo que sigue a continuación. Lo que falte, completemos lo que falte de vuestra fe. El apóstol Pablo estaba empeñado y sabía que debido al corto periodo de tiempo que estuvo con los tesalonicenses, habían quedado, por decirlo así, muchos espacios doctrinales que llenar. Y eso lo vamos a comprender mucho más a medida que vamos avanzando al final de esta carta
y la segunda carta también. Si uno, por ejemplo, analiza el capítulo 4 de la primera, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Había temas desde el punto de vista, por ejemplo, de la relación matrimonial. Recuerden que estos hermanos están en una cultura bastante laxa desde el punto de vista de las relaciones interpersonal y especialmente las relaciones de pareja, matrimonio, propiamente tal. Algunos tenían una concepción de la poligamia, en fin, había una serie de cosas que se relacionaban justamente con la pureza del matrimonio. Entonces, Pablo quería llenar ese espacio doctrinal, aunque habló de eso seguramente, pero obviamente van cosas surgiendo en el camino. Si analizamos nosotros el capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Bueno, el capítulo 2 primero. Había circulado una carta falsa, supuestamente escrita por el apóstol Pablo, que decía que ya Jesús había regresado. Entonces, el apóstol tiene que hacer correcciones desde el punto de vista escatológico y por eso dice, capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí parece una paradoja, porque Pablo permanentemente está hablando de ese día como si fuera a ocurrir incluso durante su vida, pero a la vez él reconoce, inspirado por el Espíritu Santo, que hay una serie de eventos previos que se tienen que dar y que no se estaban dando en ese momento para este ansiado regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los tesalonicenses estaban, muchos de ellos, alterados porque dijeron, bueno, nos quedamos, no alcanzamos, en fin, y Pablo quiere llevar, ¿no es cierto?, una paz por medio de la sana doctrina a estos hermanos. Cuando analizamos el capítulo 3, ahí mismo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, pero ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ese sigue después y había quedado un tema en el cual habían tomado algunos de los hermanos, si seguimos avanzando, versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Había, debido a que Pablo insistía en el regreso de Jesucristo, ¿no es cierto?, algunos dejaron de trabajar y dijeron, bueno, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos de esto? ¿Para qué vamos a forzarnos? Y esperemos que el Señor venga. Entonces, Pablo corrige eso, porque nosotros debemos trabajar y debemos cumplir nuestras responsabilidades hasta el último día. No está sujeto a pretender, han sido errores que han cometido algunas sectas como los adventistas del séptimo día, ¿no es cierto? Su fundador, John Miller, él estableció que en una fecha X iba a venir el Señor, el regreso de Jesucristo, que se le llama incluso en la literatura teológica, se le llama el gran fiasco. ¿Por qué? Porque mucha gente, prácticamente todos, vendieron sus propiedades, todo, y se juntaron y bueno, y hubo una fecha, una segunda fecha. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová. Ha pasado muchas veces que ellos establecen una fecha y se deshacen de todo. Pero esa no es la fórmula que Dios nos entrega. Nosotros debemos hasta el último día que Dios disponga que estemos sobre esta tierra, trabajar y honrar el nombre de Dios con un trabajo bien hecho, bien realizado y que le honre a Él, ¿ya? Entonces, Pablo quiere corregir todo eso. Volvamos a la carta, la primera, versículo 10, 3:10.
Entonces, ahora podemos entender un poco mejor este deseo de Pablo, que vuelvo a insistir, no solamente estaba basado en el deseo emocional y el cariño que tenía por estos hermanos, sino que Pablo era un hombre práctico. Pablo sentía que él podía ser útil y pedía y rogaba a Dios que él le siguiera usando en el proceso de crecimiento de estos hermanos. Ahora, hay algunos autores que piensan que Pablo sí pudo regresar, otros piensan que finalmente no pudo regresar. Yo creo, eso no está claro, por lo tanto ni siquiera es importante, pero lo que pienso es que no regresó y estoy más en esa línea por el hecho de que escribió luego una segunda carta haciendo todas las correcciones que quiso hacer de forma presencial. Pero es un tema que no es relevante. Entonces, lo que sí es relevante es que el apóstol tiene esa practicidad en su vida y ese deseo de ser usado. Por eso es que muchas veces se cataloga a Pablo como alguien no muy amoroso. Pero la verdad es que Pablo era quizás el más amoroso de todos los apóstoles, porque él realmente, como dice, se gastó completamente por amor a los demás. ¿Ya? Entonces nosotros a veces confundimos amoroso con meloso o con quizás de alguna manera de ternura, que tampoco está mal, por supuesto que no. Todos la necesitamos, pero eso no es la medida necesariamente del amor de Dios, ¿no es cierto? Ni con nosotros, ni entre nosotros. Entonces, eso, hermanos, es importante siempre tenerlo claro, porque nuestras relaciones interpersonales, aún entre hermanos, suelen ser muy emocionales y no espirituales. Entonces, por supuesto que Pablo tenía un cariño especial también por esto, como persona, como ser humano normal, por estos hermanos tesalonicenses, porque obviamente habían sido hermanos que no solamente lo trataron bien, sino que fueron hermanos que florecieron a pesar del poco tiempo, y eso llenaba el corazón de Pablo, llenaba de regocijo el corazón de Pablo. Entonces él dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. A pesar de que Timoteo, si ustedes recuerdan el mensaje de la semana pasada, Timoteo había regresado, ¿no es cierto? Y había regresado con buenas noticias. Pablo se regocija en eso, pero no se confía, porque sabe que la iglesia está bajo ataque. Nosotros, nuestro crecimiento es algo con lo cual debemos gozarnos, pero no es algo en lo cual debemos confiarnos. ¿No es cierto? No, yo ya lo sé, no, yo ya estoy ok, no, yo ya no necesito esto. Y nosotros muchas veces pensamos que esa es la forma, ya sea por los años que tenemos o por las veces que hemos estudiado o leído una carta o un libro de la Escritura. Entonces, vamos a ver acá que la preocupación de Pablo es también en relación a un elemento muy importante y quizás el más importante dentro de las relaciones interpersonales, tanto en la iglesia como fuera de ella. Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Hay un deseo en el corazón del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Hay un anhelo, pero él lo pone a los pies de Cristo. Si es Cristo el que va a dirigir nuestros pasos a ustedes, entonces eso haremos. Él ya había tratado de hacerlo y reconoce que Satanás se lo impidió, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, él sigue con ese deseo, pero sigue también dependiendo de la voluntad de Dios. Y dice entonces esta fórmula, Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y usa esta fórmula el apóstol y los apóstoles principalmente en prácticamente todas sus epístolas. Por ejemplo, si nosotros revisamos Romanos 1:7, Romanos 1:7, dice, a todos
los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Veamos cómo es que, bueno, el apóstol Pablo lo hace en todas sus cartas, pero también el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Padre, Hijo, Padre, Hijo. El apóstol Juan, en primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué esta fórmula? ¿No es cierto? Porque desde ese momento, o ya en los albores de la iglesia, había surgido doctrinas que atacaban lo que nosotros llamamos la Trinidad. ¿Ya? Puede ser trío, triple, trinidad. La palabra en realidad lo único que pretende es de alguna manera tener una definición de algo que no podemos explicar, pero que es 100% doctrinal bíblico. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando las personas tratan de explicarse eso, es cuando fallan, porque no tiene explicación. Lo mismo que el tema de la soberanía de Dios. Si recordamos Deuteronomio 29:29, rapidito nos movemos muchos siglos hacia atrás, pero encontramos una máxima que no debemos olvidar. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, que hay muchas, ¿no es cierto?, que no han sido reveladas, eso es lo que significa, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Cuando tratamos nosotros de explicarnos la soberanía de Dios, vamos a siempre chocar con nuestra limitación humana. Pero la Biblia enseña que Dios es soberano en el proceso de elección, así como es soberano en todo. Y entonces cuando tratamos de explicarnos eso, ¿qué decimos? Bueno, si ya Dios los tiene elegidos, ¿para qué voy a predicar? No, porque nosotros olvidamos que la ordenanza por nosotros es id. Es id, somos heraldos, somos mensajeros. Entonces pretendemos ir a la mente de Dios en el sentido de lo que no está revelado. También la palabra dice, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, como no se pueden explicar esto en su herejía, que dicen, bueno, el Espíritu Santo es una especie de fuerza nomás. Y sabemos por la Escritura y cuando estudiamos, ¿no es cierto?, la doctrina, la teología doctrinal bíblica, ¿no es cierto?, hablamos largamente acerca del Espíritu Santo, de cómo la Biblia explica la Biblia, y la conclusión es que el Espíritu Santo es Dios. ¿Puedo entender eso? No. Pero no significa que porque no lo entiendo lo voy a negar. Y no es que no tenga ninguna información, tengo la información suficiente. Entonces los apóstoles comenzaron en sus epístolas a usar esta fórmula de manera tal que siempre quedara claro que no hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. ¿Ya? Y vamos a ver también cómo con el Espíritu Santo. Pero dada la fórmula, estamos revisando eso. Entonces las cosas no reveladas o las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que transmitir. Hay personas que han invertido gran parte de su existencia en tratar de develar aquello que jamás van a poder develar porque no fue revelado. Y si no es revelado, entonces significa que nunca lo voy a encontrar. ¿Y cuánto tiempo voy a perder en vez de enfocarme en lo que sí está revelado y que tengo que aprender y aplicar? ¿Ya? Entonces no es que Dios
No estamos hablando de una cosa dogmática. Estamos hablando de que Dios estableció, porque nadie puede pretender que en 66 libros esté completamente revelado Dios. No. El mismo Señor Jesús, el apóstol Juan dice al final, Jesús hizo muchas cosas y probablemente muchas más de las que están registradas, pero estas se registraron con un propósito, que nosotros con eso suficientemente podamos reconocer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y como resultado de eso tengamos vida en su nombre. Entonces, ¿qué hizo Jesús a los 8 años? Y ahí empiezan, y ustedes saben, y si han tenido oportunidad, y si no, no lo hagan porque no vale la pena, de leer todos la cantidad de escritos, no solamente contemporáneos, sino que de siempre, en relación a lo que supuestamente Jesús hizo, que anduvo por la India, que anduvo por acá, que anduvo por allá, ¿no es cierto? No, o sea, no hay una revelación porque no es relevante. La infancia de Jesús no es relevante para la salvación. La adolescencia de Jesús no es relevante para la salvación. Entonces, volviendo a Tesalonicenses, versículo 11, 3:11 dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿No es cierto? Ahora, si analizamos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Podemos ver nosotros en Romanos 1:7. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. No es ese. Hechos 5, 3 al 4. Hechos 5, 3 al 4, eso es. Es que por el tema del COVID, uno le echa la culpa a todo al COVID, ¿no? Que no puedo levantar esto del COVID, ¿no? Que no me puedo concentrar en el COVID, ¿no? COVID. ¿Recuerdan ustedes la escena trágica de Ananías y Zafira que dicen una cosa pero hacen otra, con un propósito de ser vanagloriados, o de vanagloria, mejor dicho? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, y así tenemos varios pasajes donde nosotros, y sobre todo cuando Jesús habla del Paracleto, del igual a Él, del que va a estar al lado de ellos, el que va a estar dentro de ellos, se está refiriendo, yo me voy, Él viene. ¿No es cierto? Hay un propósito en cada una de las personas de la Trinidad, pero no podemos desconocer que las tres son distintas desde el punto de vista de que son tres entidades, tres personas y a la vez son uno. ¿Ya? Eso entonces nosotros no sabemos cómo, digamos, explicarlo propiamente tal, pero sí existe en la Escritura y no podemos negarlo. Entonces por eso es que hago este énfasis, las cosas secretas para Dios, las que son reveladas para nosotros. ¿Ya? Y cualquiera que se quede entrampado en eso va a tener dos opciones. O va a seguir entrampado en eso o finalmente va a negar eso y va a tomar cualquiera de las fórmulas y va a decir, ¿qué cosa? Va a hablar de la Trinidad, de la idolatría, que también habían algunos aspectos trinitarios, que no son tan así tampoco, pero como no se investiga, se chupa todo lo que le dicen, y que no, que esto viene de la idolatría, no, o sea, trino, Trinidad, triple, trío, cualquiera de esos nombres, ¿no es cierto? Que no están en la Escritura propiamente tal, pero la Escritura nos enseña esto, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Si el Hijo no fuera Dios, la muerte en el Calvario todavía estaría en deuda, porque
la forma de satisfacer la justicia de Dios es a la altura de la ofensa que se cometió. Adán y Eva ofendieron y pecaron contra Dios, por lo tanto el precio es Dios, para que quede ok. Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces el que está viviendo dentro de nosotros y el que está morando en nosotros es inferior y por lo tanto también es perfectible, ¿no es cierto? Te diría que el Espíritu Santo se tiene que perfeccionar para perfeccionarnos y eso no existe. Y eso no es así. Bien, volvamos. 1 Tesalonicenses. Luego de aclarar esto, entonces podemos ver mejor el versículo 12. Y el Señor, se está refiriendo a Jesús, pero nosotros sabemos que quien mora en nosotros es el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, el Espíritu Santo que mora en ustedes, ¿no es cierto?, les enseñará todas las cosas. Pero acá dice el Señor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces aquí ya se manifiesta otro propósito dentro de la oración que está haciendo Pablo, primero por agradecimiento dada la información que recibe de Timoteo, también la preocupación y el deseo de querer completar esos baches doctrinales que puedan tener los tesalonicenses, pero también hay un deseo de que estos hermanos crezcan. Y no solamente crezcan en conocimiento, no solamente crezcan en doctrina, sino que por sobre todas las cosas crezcan en amor. ¿No es cierto? Dice, entre ustedes, con los demás, o diríamos con los de afuera, así como lo vieron en nosotros. Estoy parafraseando, ¿no es cierto? Pablo se pone a él y a Timoteo y Silas como ejemplo, ¿no es cierto? Así como lo vieron en nosotros. Entonces, el enfoque de ese deseo de crecimiento que Pablo está rogando por los hermanos es que crezcan en amor. ¿Por qué? Porque el amor es el amor, y estoy refiriéndome al amor ágape, ese amor que es sacrificial, el amor de Dios, el amor que es imposible que pueda ser producido por nuestra naturaleza caída, el amor que solo puede producir la naturaleza espiritual en nosotros. El amor de Dios, y es el amor que debemos cultivar, y es el humanamente no difícil, imposible. Quiero que crezcan en eso, ustedes que son hijos de Dios, que crezcan en ese amor entre ustedes. Recuerdan las palabras de Jesús, si ustedes se aman entre ustedes, el mundo va a ver algo distinto. Va a haber algo distinto, va a ver cómo ustedes se cuidan, cómo ustedes se apoyan, cómo ustedes realmente no se, como dice también un poco más adelante, no se comen unos a otros como en el mundo. ¿No es cierto? No es ese amor o ese cariño que podemos tener por nuestros seres queridos o por quienes nos quieren y nos cuidan, que por cierto también existe y es lícito y es parte de este proceso, pero se está refiriendo al elemento más elevado del amor, porque Pablo sabe, y él mejor que nadie sabe, que si se empiezan a desarrollar, por ejemplo, habilidades, dones, pero no hay amor, eso va a traer finalmente problemas, porque se va a ejercer un don, una habilidad, con el cimiento equivocado, el orgullo, el desarrollo personal. Aspectos que tienen que quedar fuera totalmente y permanentemente del ejercicio de nuestros dones espirituales, de nuestro hacer en la iglesia, de nuestro qué hacer en la iglesia. En 1 Corintios, todos lo conocemos, espero. 1 Corintios 13. Y no por nada, porque no existen las casualidades en la Escritura, no por nada Pablo inserta este capítulo 13 en medio de dos capítulos que dan a entender
la carnalidad con que prácticamente había una competencia de talentos en Corinto, ¿no es cierto? ¿Cuál quería lucirse más? ¿Cuál quería sobresalir? Entonces Pablo inserta este capítulo 13 como una forma de establecer una vez más el único cimiento válido para Dios con que hacemos las cosas. Por eso él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no dice que hablaba lenguas humanas y angélicas, dice que si hablara es una hipérbole. Tampoco él tiene todo el conocimiento, es una hipérbole. Entonces, cuando sacan de aquí y dicen, bueno, ¿y las lenguas angelicales? ¿Qué lengua angelical? Lo que está diciendo es está usando un elemento literario de hipérbole. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, es para producir un contraste tan marcado entre la actividad, ¿no es cierto?, y el propósito. Dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, eso no pasa, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Y comienza una descripción tremenda del amor de Dios y de ese amor que es el que el Espíritu Santo quiere cultivar en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y entonces dice después, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es sufrido, y toda la larga lista que no es hoy día leerlo completo, pues efectivamente es un tema larguísimo. Pero para que tengamos en claridad cuál era la preocupación también del apóstol Pablo, que estos hermanos, de los cuales por medio de Timoteo había recibido buenas noticias, de que permanecían en la fe, permanecían, ¿no es cierto?, creciendo en amor, pero entonces empieza a surgir. De hecho, Tesalonicenses, la carta es muy anterior a los Corintios, ¿ya? Probablemente la experiencia de Pablo en distintos otros lugares, incluido Tesalónica, le llevaron, inspirado por el Espíritu Santo, a insertar, como digo, este capítulo 13. Pero el punto es, y volvemos a Tesalónica, que nosotros también, el día de hoy, es posible que estemos creciendo en doctrina, lo cual es absolutamente deseable, porque aquí nadie puede decir, mira, yo no tengo idea de doctrina, pero amo. Eso no es así, son los típicos arreglos truchos que pretendemos hacer nosotros con nuestra vida, ¿no es cierto?, de manera de ahorrarnos la mayor cantidad de problemas que sea, o de dificultades, ¿no es cierto? Entonces, mira, yo en realidad no asisto, pero yo amo a mis hermanos y yo tengo amor y puedo. No se dan las cosas por separado. Una es el resultado de la otra. Sin la una no existe la otra. Y si existe, se cultiva y se desarrolla sin realmente el propósito de Dios y sin agradar al Dios, a nuestro Dios. ¿No es cierto? Se hace por cualquier otra razón. Orgullo, deseo, expresión, no sé, deseo de ser escuchado, cualquier cosa que pueda surgir y que no cumpla ese propósito. Entonces Pablo tiene un amor profundo. Él quiere que los tesalonicenses no lo vean, no para decir, Pablo, sin ti no podíamos. No, sino que hay cosas que yo sé que todavía puedo rendir, puedo ayudarlo. Me puedo gastar por ustedes. Entonces, hermano, para nosotros también eso es importante, porque es un llamado, en primer lugar, como dice el versículo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. El primer círculo es unos para con otros. Es decir, lo primero es la iglesia. Y vuelvo a insistir, si podemos entender, porque el amor que aparece aquí es amor ágape, y hay también más adelante amor fraternal, el amor ágape es ese amor sacrificial, ese amor que acepta de buena gana la corrección, que entiende la necesidad de relacionarse
que entiende la necesidad de ser parte y que es parte del cuerpo. Una de las razones por la cual el Señor quiere que estemos juntos es el relacionarnos. Obviamente, a medida que numéricamente una iglesia crece, la relación interpersonal probablemente se circunscriba a situaciones más bien pequeñas o reducidas, pero eso no significa que no tenemos amor por nuestros hermanos y debemos siempre estar dispuestos y disponibles. Si hay un hermano que tiene una necesidad, por ejemplo, entonces, bueno, en realidad yo no sé quién es, no tengo idea, no lo conozco. No importa. ¿Quién es? Es Juan. ¿Qué le pasó? Esto, tiene un problema, hay que ayudarlo en esto. Ya, ok, ¿qué se puede hacer? Ese es el deseo, esa es la forma. Y esa es la razón de los WhatsApp y todas las cosas. No es para enredarse como tantas veces lo hemos dicho y lo reprendemos porque se agarran de las mechas con cuestiones de doctrina, ese tricótomo, dicótomo. No es para eso. Es para relacionarnos de alguna manera. Para enterarnos. El hermano Maxi fue padre. ¿Quién es? No sé, bueno, pero misión. Igual le mando un saludo y conocerlo. Cuando salga el primer trimestre, que es el más terrible. Ahí se le acabó. Nunca más va a dormir igual. Ya. Entonces, de esas cosas se trata. Pero no para decir, mira, ¿qué opinan de este? Y mandar esos videos de 2 horas o de 30. Por favor. Lo hemos dicho en todos los tonos. Pasa menos, muy menos. Pero hay que recordarle permanentemente. Ese es el propósito. Para aprender la doctrina usted tiene que venir acá. Tiene que informarse acá. Me dolió. Bueno, entonces algunos versículos. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. y 9. Filipenses 1, 8 y 9. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, está hablándole a esta otra iglesia, a la iglesia de Filipos. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, no solamente por los tesalonicenses, sino también por los hermanos de Filipo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿No es cierto? La enseñanza, el aumento de nuestra capacidad de entender la Escritura, de entender la revelación, tiene que ir paralelo al crecimiento en amor, para que la aplicación que hagamos de lo que estamos aprendiendo sea hecho en la motivación correcta. Efesios 4, un poquito antes. (4:15) Sino que, siguiendo la verdad en amor, después de decir Dios, ¿para qué instituyó dones de enseñanza? Es para que crezcamos en conocimiento, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, pero para que crezcamos igualmente en amor, porque dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, claramente nosotros tenemos ahí el elemento fundamental al que está apelando, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, que no solamente desea completar aspectos doctrinales, sino que también los insta a desarrollar y a crecer en amor. En el amor ágape, en el amor sacrificial, en el amor que se interesa, en el amor que está disponible, en el amor que no
se aflige, si su agenda un poco se altera, ¿no es cierto? Si sus hábitos, sus deseos, porque el amor de Dios es eso, va a interrumpir situaciones de descanso, va a interrumpir, no sé, cosas que nosotros queremos hacer, que son lícitas y que son parte a lo mejor hasta de nuestro esparcimiento, por así decirlo. Entonces, ese es el amor de Dios en nosotros. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 17. En Efesios, ahí mismo, 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender los santos. Y siempre es el cimiento. En amor y lo que viene a continuación. Por eso es tan importante este contexto para entender lo que estaba pasando en Corinto. Para entender el por qué se inserta ese capítulo 13, que muchas veces se toma de forma aislada y se le da una interpretación fuera de contexto de forma total. Entonces, el tema que el apóstol está hablando acá se está refiriendo y va en esa dirección. Volvamos. Entonces, 3:11, 1 Tesalonicenses 3:11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Explicamos eso, ¿no es cierto? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Hay ejemplo en eso. Hay ejemplo. La característica más importante de un maestro es que moldea lo que enseña con su vida. No es perfecto, por supuesto que no, pero se puede ver eso, una constante, una constante. Versículo 13. El propósito de todo este crecimiento y de todo lo que ha dicho Pablo también, este es otro propósito, para que sean afirmados vuestros corazones. Recuerde que la palabra corazón implica la mente, el pensamiento, implica el todo y por supuesto también las emociones. Pero dice para que sean afirmados vuestros corazones. Eso es lo que necesitamos permanentemente, ser afirmados en nuestros conocimientos, en la doctrina, seguridad, que no titubeemos, no dudemos cuando alguien nos dice, no, lo que pasa es que hay que hacer esto, es que hay que volver al Shabbat, hay que, no sé, por la Trinidad es una cosa de idolatría. Y chuta, ¿será así o no? No. Tenemos que tener nosotros certeza. Y esa certeza nos lo da el escudriñar la palabra de Dios, el crecer. Y entonces nuestro ser es afirmado. No somos movidos. No somos movidos, sino que estamos firmes. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y aquí Pablo echa mano a la vida eterna, como lo dice en Filipenses. Echa mano a la vida eterna, porque dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. La palabra irreprensible, ¿no es cierto?, es la palabra griega ameptos, que significa sin reproche, sin cuestionamiento. Y parafraseado por algún autor dice, no perfecto, pero confiable. Alguien que es confiable. ¿No es cierto? Nosotros debemos ser personas imposibles, perfectas, pero sí confiables. Hasta cuando nos equivocamos. Significa que pedimos perdón, que restituimos, que en realidad estamos dolidos por lo que hicimos, por nuestro pecado. No somos endurecidos, ¿no es cierto? No morimos con la nuestra, como dicen algunos. Han escuchado gente que dice, mire, yo si volviera a nacer no me arrepiento de nada. A eso se refiere. A no ser así. A no ser así. Entonces, irreprensible es algo confiable. Y para poder ser irreprensible y ser alguien confiable significa que soy alguien estable. Y estabilidad significa que somos afirmados, no somos movidos. Ese es el propósito de por qué estamos desarrollando todo lo que desarrollamos. En santidad, el propósito, ¿no es cierto?, es
la santidad. ¿Qué significa la santidad? No volverse un ídolo después de muerto, sino que significa ser un ejemplo vivo de la obra de Dios en una vida imperfecta como la nuestra, que comienza a dar fruto y que está arraigado y cimentado en el amor de Dios, y que aunque está ahí jamás se va a confiar, porque sabe que nuestro adversario, como león rugiente, busca a quien hacer caer. Eso no es para los inconversos, es para los que estamos en la iglesia, para los que somos hijos. Aquellos que están sin Cristo están muertos espiritualmente. Satanás no se ocupa de ellos, ya los tiene. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que este crecer en amor, en abundar, es para que nuestros corazones sean afirmados, nuestro ser irreprensible, que seamos hermanos confiables. ¿No es cierto? Que seamos hermanos confiables, pero no para sentirnos arrogantes, sino que para realmente estar disponibles delante de Dios nuestro Padre, porque primero hay que honrarlo a Él, ¿no es cierto? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí echa mano de la vida eterna. Todo lo que hacemos es para honrar a Dios, para agradecer lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hizo por nosotros, que debiera ser suficiente combustible para hacer arder nuestro corazón en gratitud y amor a Él en primer lugar y a los demás, en lo que corresponde al sentido de que no es la justificación ni del pecado, ni es asimilar el pecado, sino que es amar como Dios ama, ¿no es cierto? Sin una actitud de condenación. ¿Recuerdan la historia del que llamaban joven rico? Dice, después que Jesús detecta que su problema era la avaricia, ¿no es cierto? Le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí tocó, probablemente eso nunca Jesús lo iba a demandar, porque él ya tenía el número listo de los 12. Y sígueme, ¿no es cierto? Lo que está diciendo ahí es, lo está probando. Y aunque ese hombre se vuelve y abandona la oferta, por así decir, de Jesús, dice que Jesús lo mira y lo amó, porque no vino a condenar la primera vez. Vendrá, su segunda venida es en esos términos, pero la primera venida no. Y nosotros estamos en la primera venida. Un día dice que nosotros estaremos también juzgando incluso ángeles. ¿Cómo va a ser eso? No tenemos idea. Pero en esta fase de su primera venida, nosotros estamos igual que Cristo. Igual que Cristo. Compasión, misericordia, y no estamos puestos para condenación. Algunos pasajes. Primera de Corintios 16, 22. Primera de Corintios 16, 22 dice el apóstol Pablo finalizando esta carta: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La palabra ahí es en el arameo maranata, ¿no es cierto? El Señor viene. Pablo tenía permanentemente eso, pero eso no minimizaba su servicio y trabajo, todo lo contrario, lo maximizaba porque sabe que el Señor viene. ¿Ya? Si tú y yo supiéramos que el Señor viene mañana, ¿qué es lo que haríamos? A lo mejor llamaríamos, nos trataríamos de poner a cuenta con personas, llamaríamos esto, trataríamos de, ¿no es cierto?, hacer lo que no hemos hecho en años, o que muy poco hacemos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Por eso es que permanentemente tenemos que estar, dejaría lo que estoy haciendo, pediría perdón por el pecado en que estoy metido, ¿cierto?
Pero como no sabemos cuándo el Señor viene por nosotros en el rapto de la iglesia, entonces, obviamente, pensamos que, no, yo creo unos 10 años, yo creo unos 20 años, yo creo unos 5 años. Es cierto, los eventos que están a nuestro alrededor están cada vez anunciando, como un toque de trompeta, así como dice el rapto, mayormente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, con mayor razón debiéramos nosotros vivir una vida que agrada a Dios. Un par de versículos más. Filipenses 3, 20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ya tenemos el pasaporte como habitante del cielo. Dice, pero el cual transformará, esa parte no la hemos vivido todavía, el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuál fue el cuerpo de la gloria suya? La Escritura nos muestra la transfiguración de Jesús, dice semejante a eso. Algo maravilloso. No vamos a ser como una especie de gas que anda dando vueltas por... No, el cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta. Por lo menos para cerrar el ciclo. De ahí seguramente se nos abrirá un panorama eterno de quién sabe cómo irá a ser de precioso. Primera de Pedro 1:13-15. Esto es lo que debemos hacer hasta que ese momento llegue. Primera de Pedro 1:13-15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y hay muchos más, ¿no es cierto? El último, segunda de Pedro, capítulo 3, 14, versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, este final del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses nos da esas luces y esa claridad de que es Dios quien dirige nuestros pasos siempre, que el deseo de Dios es que nosotros crezcamos y abundemos en ese amor que no está desligado ni del conocimiento ni del crecimiento en las otras áreas, pero es el cimiento para que las otras áreas se desarrollen verdaderamente, ¿no es cierto?, según el modelo de Dios. Cuando se desarrollan sin ese cimiento es cuando hay peligro. Eso es lo peligroso, es lo riesgoso, es lo que lleva a las divisiones, porque hay orgullo, porque hay una serie de cosas al respecto. Hay caudillismo, hay una serie de situaciones que se pueden dar por causa de que no está cimentado en amor. Entonces debemos crecer en eso, entre nosotros, con los de afuera, con compasión, y de esa manera nuestro ser va a ser afirmado, vamos a estar estables, maduros, vamos a poder ser irreprensibles. Insisto, no perfectos, pero sí confiables. ¿No es cierto?
en santidad delante de nuestro Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estamos por lo menos 2000 años más cerca de ese momento. ¿Cuánto más nosotros como pueblo de Dios debiéramos vivir y debemos vivir en esa constante, sabiendo que el Señor viene por nosotros? Después vendrá con nosotros, pero primero viene con nosotros. Esto se está refiriendo al rapto, que no tiene ningún tipo de fecha, tiene señales, porque la segunda venida son 7 años, ¿no es cierto? Desde que empieza la tribulación hay que contar 7 años los que se queden acá, ¿no es cierto? Eso hay claridad en cuándo va a regresar, en su segunda venida, pero el rapto no. Y es lo que estaba esperando el apóstol Pablo. Y es lo que debemos esperar nosotros. Y esa es la razón de que cuando escuches tú, no, si ha pasado tanto tiempo aquí, eso ya. Y empieza como no hay una explicación, lo mismo, a surgir una serie de teorías, no que no existe, que esta cuestión, que no es verdad, que. No, el Señor tiene una paciencia inconmensurable y obviamente hay razón y motivos para que todavía no regrese por nosotros. Pero va a regresar. Y si morimos y vamos a su presencia, igual va a regresar. Igual va a regresar. Bien, nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y en esta hora, Padre amado, queremos realmente tomar esta palabra para nosotros como iglesia y cada uno como parte de esta iglesia en forma particular, Señor. Porque tu palabra dice que nos edificamos mutuamente y nos edificamos doctrinalmente, nos edificamos como consuelo, como todo lo que necesitamos, Señor, corrección, pero siempre debemos fijarnos y darnos cuenta que el cimiento sea el amor, el genuino deseo de buscar el bien del otro, aun cuando el otro no lo desee para nosotros, Señor. Qué difícil es para el mundo, qué difícil es para nosotros, Señor. Pero si tú lo hiciste y tu Espíritu Santo mora en nosotros, es porque también somos capaces de poder hacerlo, Señor, con nuestras limitaciones, con lo que eso significa, Señor, pero con un fruto lo suficientemente visible, Señor, para que tengamos y mostremos una diferencia a este mundo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.